Bueno, muy buenos días a todos, feliz inicio de semana. Muchas gracias por la madrugada, por conectarse a la clase. Hoy vamos a continuar con el curso de Matemática Fundamental y la clase hoy es correspondiente al día febrero 8. Entonces hoy vamos a seguir hablando un poco de los números complejos. Lo que vimos en la última clase es que los números complejos, digamos, pensados ahora como puntos del plano, pues tienen dos formas de representación geométrica. Una, digamos que se llama representación cartesiana, que lo que hace es usar datos o coordenadas cartesianas, y otra que se llama representación polar, o como ustedes lo verán en otros cursos, coordenadas polares. Y lo que hacen las coordenadas polares para identificar un punto en el plano es considerar dos datos. Uno, la distancia del punto al origen. El origen en este caso pues se va a llamar el polo y el ángulo que forma, digamos, ese segmento de recta que une el punto con el origen con el semieje positivo horizontal, que sería algo así como nuestro semieje polar. Entonces, con esa información podemos rápidamente ubicar cualquier punto en el plano. Es una muy buena forma de ubicar puntos en el plano, salvo que la representación de los puntos no es única, ¿sí? Porque uno puede dar muchas vueltas, digamos, en términos del ángulo y siempre llegar al mismo punto. Bueno, y vamos como a redondear un poco esa idea. Cada representación pues tiene sus ventajas y desventajas para tratar de a estudiar o analizar algunos aspectos algebraicos de los complejos. En particular, la suma de números complejos se, digamos, se observa y se evidencia muy bien en las coordenadas cartesianas, mientras que el producto de números complejos pues tiene una mejor representación a través de las coordenadas polares. Entonces hoy vamos como a redondear un poco esas ideas y vamos a, digamos, a ver cómo manejar o cómo estudiar las potencias o, digamos, potencias enteras de números complejos. Y creo que eso es, digamos, como a grandes rasgos lo que esperamos, digamos, como aprender de números complejos en este curso. Por supuesto que hay muchas cosas más que se pueden hacer. Cuando ustedes estén en un curso de cálculo, van a ver que una vez que entendemos los reales, nuestro siguiente objeto de estudio son las funciones entre números reales. Entonces ahí entran todos los cursos de cálculo y entonces, ¿qué hacemos con las funciones? Las graficamos, hacemos límites, derivamos, integramos, digamos, todo hay hay un armatoste matemático bastante grande alrededor del estudio de las funciones y uno puede hacer exactamente lo mismo alrededor del estudio de funciones, donde el dominio de las funciones son los números complejos, pero pues eso ya entra en un curso mucho más avanzado que se llama análisis complejo o variable compleja. Bueno, los estudiantes que sean del programa de matemáticas van a llegar hasta allá. Los estudiantes de física también, es muy importante para algunos de ellos. Y para los estudiantes de química, bueno, no estoy muy seguro si en el pensum hay cuestiones como estas, pero siempre es bueno como dejar esa puerta abierta y decir, bueno, hacia allá puede haber muchas, se pueden hacer muchas cosas más. Bueno, entonces, vamos a como a repasar un poquito esto que les acabo de decir. Entonces tenemos los números complejos y por ser puntos en el plano, ¿sí? Es muy diferente a los reales. Los reales los ubicamos sobre una recta. Y cuando yo estoy en una recta, yo solo me puedo mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Por eso el orden de los números reales pues tiene esa representación geométrica. Pero como los números complejos se identifican con puntos en el plano, pues para ubicar un punto en el plano, pues sí tenemos al menos estas dos formas bastante conocidas y estándar, pero pues también pueden haber muchísimas más. Bueno, entonces, de estas dos representaciones, entonces tenemos una que se llama cartesiana, ¿sí? Entonces, la cartesiana funciona muy bien con un par de ejes perpendiculares, uno horizontal, otro vertical. A veces uno dice, bueno, la coordenada horizontal, la coordenada vertical o la ordenada, la abscisa, así como las quieran llamar, no hay problema. Pero lo importante es que la ubicación de cada punto depende de dos datos. De hecho, seguramente en el colegio han visto como cosas así, paréntesis, A, coma, B, ¿sí? Entonces hay dos informaciones que me permiten ubicar el punto, ¿sí? Entonces, las cantidades de, digamos, de distancia con signo que yo me puedo mover horizontalmente y la cantidad de distancia con signo que me puedo mover verticalmente. Y entonces ahí, digamos, la unión de esas dos informaciones me da de manera única ese punto.
Bueno, para nosotros este punto no tiene una escritura, digamos así, en coordenadas, sino que algebraicamente la representamos como el número complejo A más BI, ¿sí? Digamos por definición. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de puntos que se logran ubicar de esa forma. Por otro lado, tenemos la representación en coordenadas polares, entonces donde los mismos puntos del plano ahora, digamos, se ubican a través de dos informaciones también, que también las puedo escribir con paréntesis si lo quieren, así r, teta, también lo podemos hacer. Pero nuestra escritura, así como en el caso anterior escribíamos como A más B, nuestra escritura ahora es de esta forma, es r, e a la i teta. Entonces tenemos dos datos que me permiten ubicar este punto. Bueno, este r se llama el módulo del número complejo z y este ángulo teta se llama el argumento de z. Esta parte que yo escribo e a la i es parte de la escritura, ¿sí? Así como si yo estuviera usando los paréntesis y la coma, entonces bueno, aquí va r y aquí va teta. Bueno, el paréntesis y este otro paréntesis y la coma son parte de la escritura, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué la coma va en la mitad? No, pues simplemente así se define la escritura. Entonces aquí pasa lo mismo, esta E que representa el número de Euler, por ahora es parte de nuestra escritura, de nuestra simbología, y lo mismo con la letra I. Entonces, el módulo se ubica aquí, digamos, en la parte no sé cómo llamar esto, digamos, la parte central de la escritura, y el ángulo o el argumento se pone aquí en el exponente al lado de la i, ¿sí? Es parte de nuestra escritura. Lo que pasa es que es una escritura afortunada, ¿sí? En especial en lo que tiene que ver con la multiplicación de números complejos. Bueno, ahorita ya lo hablamos, pero ahorita lo retomamos. Entonces, bueno, ¿quién es R? R es la distancia que tiene el punto al centro o al polo, ¿sí? Sería como mi centro de coordenadas, este sería R, lo que mide esta distancia. R tiene que ser una cantidad, por supuesto, mayor o igual a cero. Siempre que estamos trabajando con distancias, no existen las distancias negativas. Y luego en la última parte del curso, donde vamos a analizar funciones y vamos a tratar de modelar situaciones de la vida real a través de las funciones, pues siempre las distancias se consideran no negativas. ¿Sí? Pues lo que pasa es que si uno dice, bueno, vamos a recorrer menos 3 metros, entonces ese menos 3 metros tiene que tener algún significado muy especial, muy preciso. Por ejemplo, si me puedo mover de derecha a izquierda, entonces puedo decir que los números negativos indican moverme a la izquierda, pero digamos que en diferentes contextos puede ser bastante ambiguo. Entonces las distancias, digamos que a priori se consideran siempre no negativas. Entonces, bueno, por eso aquí R siempre será un número no negativo. Bueno, y una vez que hemos trazado este segmento, entonces vemos qué ángulo está formando con digamos, este semieje, ¿sí? Que se llama el semieje polar. Claro, cuando yo, digamos, hago un símil entre este sistema y este sistema, entonces si yo quisiera aquí dibujar los dos ejes, pues estarían justamente, eh, digamos, compartiendo el centro de las coordenadas y el semieje positivo del eje horizontal sería mi semieje polar. Y si aquí yo quiero dibujar mi semieje polar, pues me fijaría en este centro como el polo y el semieje horizontal como mi semieje polar. ¿Sí? Entonces, es como si yo tuviera uno encima de otro, ¿sí? Porque en realidad yo siempre tengo las dos informaciones. Lo que pasa es que yo escojo si estoy trabajando en una o en otra representación. Bueno, entonces vienen dos preguntas muy naturales. Si yo conozco la información polar, o sea, yo conozco a qué distancia estoy del centro y qué ángulo estoy formando con el semieje polar, pues entonces, ¿cómo recupero yo la información aquí, digamos, de movimiento horizontal y vertical? Es decir, ¿cómo recupero mis coordenadas polares? Entonces, bueno, usando ahí, ayudándonos de la trigonometría, vimos que digamos, la parte real del complejo. Recuerda que este se llama la parte real y el B se llama la parte imaginaria. Entonces, la parte real se obtiene haciendo R coseno de teta y la parte imaginaria se obtiene haciendo R seno de teta. Bueno, aquí una observación que creo que me lo preguntaban en la clase anterior.
¿Cómo escribo yo la información de teta? La escribo en grados o en radianes. Bueno, cualquiera de las dos informaciones es válida. Es más común que siempre esté escrita en radianes, pero simplemente hay que tener cuidado. ¿Sí? Si yo escribo mi información en grados, cuando yo vaya a recuperar esta información, pues aquí las funciones seno y coseno, tengo que pensarlas como funciones en grados. En especial, si estoy usando una calculadora o un dispositivo electrónico para hacer los cálculos. Entonces, digamos, los aparatos necesitan, digamos, las calculadoras o cualquier software, pues necesitamos saber, digamos, si las funciones trigonométricas las está considerando en grados o radianes. Entonces, simplemente es una cuestión de cuidado. Pero el ángulo lo podemos escribir en grados. ¿Sí? Es decir, no hay ningún pecado en escribir 2 a la i 80 grados. Entonces, no pasa nada. De hecho, los grados funcionan muy bien para nuestra visualización, ¿sí? Creo que es mucho más fácil para nosotros visualizar, así como yo les mostraba en esta hoja polar, cada 5 grados, a decir, bueno, no, lo que pasa es que, perdón, a ver, 5 grados sería algo así como en radianes sería algo así como 0,087 radianes. Entonces imagínate decir, bueno, cada abertura de esta es 0,087 radianes aproximadamente. Entonces aquí dos aberturas, pues me tocaría sumar dos veces este número. Tres aberturas me tocaría sumar tres veces este número, es mucho más incómodo. Mientras que para nosotros es más fácil contar de 5 en 5. Entonces, estos son 5 grados, aquí voy en 10 grados, aquí voy en 15 grados. Cada 3 son 15 grados, por tanto aquí estoy en 30 grados, aquí estaré en 45 grados, y etcétera, etcétera. Entonces, no hay ningún problema si escribimos algo así como 2e a la i 80 grados, simplemente siempre teniendo muy claro que esta información que está aquí está en grados. Y en particular, si vamos a recuperar las coordenadas cartesianas. Bueno, y se nos generó una pequeña, digamos, como confusión para hacer el proceso inverso. Es decir, dadas mis coordenadas cartesianas, ¿cómo recupero yo el módulo y el argumento del ángulo, del complejo? Bueno, el módulo, igual, usando el teorema de Pitágoras, llegamos a que era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Aquí se ve que debe ser un número mayor o igual que cero, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de cualquier número siempre es un número mayor o igual que cero. Cuando estemos en funciones voy a retomar esa discusión. O sea, no, uno nunca escribe raíz de 4 igual a -2. Eso todo aquí, digamos, es como si tuviéramos un error de ortografía, ¿sí? Por supuesto que aquí yo puedo entender que -2 es un número cuyo cuadrado es 4, pero el tener esta igualdad escrita no es como tan correcto, ¿sí? Pero bueno, eso luego lo retomamos cuando hablemos de las funciones. Bueno, ¿cómo recuperamos el ángulo? Bueno, aquí yo, digamos, tenía bastante incompleto. Hay que tener muy presente en qué tipo de cuadrante estamos. Eso porque la función tangente inversa, tal y como funciona en las calculadoras y en varios software matemáticos, pues nos devuelve un número o un ángulo que está entre menos pi medios y pi medios. Cuando estemos hablando de funciones, también vamos a hablar un poquito de cómo es que se obtienen estas funciones inversas cuando la función inicial, digamos, no debería tener inversas, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso matemático que se hace y se hace una especie de como de estandarización de los dominios, ¿sí? Entonces como que todo el mundo nos vamos a poner de acuerdo y entonces cuando calculamos la inversa lo estamos haciendo en esta región. Entonces, digamos que por eso es que este número, digamos, si yo lo pienso, como ya vimos intervalos, estaría entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? Ese es como su espacio de acción, digámoslo así. Pero entonces eso nos dejaría por fuera puntos que estén en el segundo y tercer cuadrante. Entonces hay que ser mucho más minuciosos y entonces partir, digamos, este cálculo en diferentes casos. Entonces, si A es mayor que cero, o sea, básicamente si estoy en el cuadrante 1 o 4, pues nos funciona muy bien tomar la tangente inversa, ¿sí? Del cociente B sobre A. Recuerden que esos
Esto viene de analizar, digamos, trigonométricamente la situación. Bueno, pero si estoy en en el segundo o en el tercer cuadrante, entonces vamos a dividir en casas. Entonces, por ejemplo, si A es negativo, pero B es mayor o igual que cero, básicamente estoy diciendo, si estoy en el segundo cuadrante, entonces calculamos tangente inversa de B sobre A, pero luego tenemos que sumar pi. O sea, tenemos que hacer una rotación de 180 grados, que fue más o menos la situación que nos estaba sucediendo en la clase anterior. Bueno, pero si estoy en el cuadrante tercero, o sea, si A es positivo y B es negativo, entonces, bueno, este giro de 180 grados lo hacemos en sentido positivo. Es decir, si estoy por acá, entonces giro aquí 180 grados y entonces este será mi argumento. Y si estoy en el tercer cuadrante, pues también tomamos tangente inversa de B sobre A, pero ahora restamos pi. Es decir, hacemos un giro de 180 grados, pero en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, y estos casos ya los teníamos, pero pues simplemente voy a hacerlos más explícitos. Si A es cero, que eso quiere decir que yo estoy justamente sobre este eje, entonces pues si B es positivo, entonces pues el ángulo aquí es de pi medios, y si estoy en la parte negativa, el ángulo aquí es de menos pi medios, ¿sí? Entonces básicamente esa información. Pi medios si A es cero pero B es positivo, menos pi medios si A es cero pero B es negativo, y el único punto para el cual no hay un ángulo definido es el origen, porque pues si yo estoy en el origen, entonces yo no me voy a mover del origen porque no estoy a ninguna distancia del origen, estoy a distancia cero, y pues cualquier giro que yo dé me ubica siempre en el origen. Entonces no es necesario definirle un ángulo para el polo, ¿sí? O para el origen. Bueno, entonces creo que con esto se completa la tabla. Vale la pena como recordar un poquito estas fórmulas o esta división en casos si es necesario. Pero básicamente, si estoy en esta zona, que es cuando A es mayor que cero, entonces tomamos tangente inversa de B sobre A. Es decir, ahí no tenemos ningún problema. Si estamos en este cuadrante, que es el segundo cuadrante, tomamos tangente inversa de B sobre A, pero le vamos a sumar pi a ese resultado, porque el ángulo que él me va a marcar acá abajo. Entonces yo tengo que hacer un ángulo, digamos, moverme pi en dirección, en orientación positiva. Si estoy en este ángulo que está acá, entonces tangente inversa me va a marcar solamente este ángulo. O sea, aquí la tangente inversa de B sobre A va a ser este ángulo que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer un giro de pi grados, de 180 grados en dirección de la manecilla del reloj, es decir, restamos pi. Y si estoy en esta parte, pues el ángulo es pi medios, y si estoy en esta parte del eje, el ángulo es menos pi medios. Y ahí queda, digamos, resuelta el análisis sobre todo el plano. Bueno, entonces, digamos, estoy como repasando un poquito lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, antes de continuar, creo que por aquí tenemos un par de manos levantadas, entonces, bueno, adelante Giancarlo y luego Oscar. Profe, sí, es que cuando tenemos algo en el segundo cuadrante, perdón, o sea, arriba a la izquierda, también sirve la función arco coseno. Bueno, sí, tienes toda la razón, Giancarlo. Digamos, cuando estamos, es decir, obtener el ángulo, como estamos usando funciones trigonométricas, pues tenemos todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y cualquiera de ellas nos podría funcionar. Tienes toda la razón, ¿sí? Con sus más y sus menos, ¿no? Porque luego vamos a ver, repito, cuando estemos en funciones, vamos a ver que estas funciones inversas pues nos devuelven unos números en cierto intervalo. Y a lo mejor haya que hacer ajustes, ¿no? Entonces, si estoy, por ejemplo, en este cuadrante y utilizo arco coseno, entonces tengo que fijarme si me está dando este ángulo, entonces tal vez tengo que sumarle por aquí algo, bueno, no sé. Creo que tú tienes razón, tal vez solamente con arco coseno sea suficiente.
Pero digamos que en términos de arco tangente, para que sea más fácil de memorizar, pues simplemente lo podemos hacer así. Pero sí, vale cualquier otra función trigonométrica inversa, siempre y cuando pues se tenga como mucho cuidado de qué dato me está dando esa función inversa y si hay que hacer algún ajuste de sumar, restar pi medios o sumar pi, bueno, no sé, casi, o sea, así como lo he hecho acá, pero se puede, sí, tienes toda la razón, se puede hacer, pero digamos que esa es como la forma estándar, o sea, si ustedes buscan, por ejemplo, en Internet o en Wikipedia, cómo se calcula el argumento de un número complejo, pues seguramente van a ver algo muy parecido a eso que está acá, ¿sí? Entonces, como la forma estándar, ¿sí? Pero tienes toda la razón. Ante una situación que estemos intentando resolver, si quieren ustedes usar alguna otra función trigonométrica inversa, pues lo pueden usar. Simplemente, digamos, la meta es de alguna forma con los datos cartesianos, cómo recupero yo mi escritura en forma polar. Entonces, sí, esta es una forma de hacerlo, pero no es la única. Igual, aquí, por ejemplo, si yo a todos les puedo sumar 2pi a todas estas fórmulas y también funciona porque pues simplemente es hacer una vuelta extra. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, cualquiera vale, pero muchas gracias por el comentario, Giancarlo, tienes toda la razón. Creo que en este cuadrante la función arco-coseno funcionaría bastante bien. ¿Algo extra? Aunque, aunque sí, en el tercer cuadrante no funciona igual. Toca hacer algo con la tangente o con... Sí, en el tercer cuadrante, si usamos arcoseno o arcocoseno, nos tocaría aumentarle algo o restarle. ¿Sí? ¿No? Tendría que, bueno, decir, por ejemplo, aquí, entonces, si yo uso arcocoseno, que arcocoseno me estaría marcando este ángulo. Entonces, para obtener este ángulo que está acá, tal vez toque sumar, bueno, no sé, tal vez si le sumo pi, llegaría hasta acá. Tal vez sumarle 2pi funcionaría, ¿sí? Para que me quede en sentido positivo. Pero bueno, sí, digamos, toca siempre sentarse a uno a analizar diferentes situaciones, pero bueno, cualquier análisis vale, es decir, eso es lo bonito de la matemática, que mientras que estemos analizando, argumentando, cumpliendo, digamos, todas las reglas lógicas de inferencia, todo debería funcionar ok, si no hay una única forma de resolver la situación. Siempre, por lo general, hay muchas formas porque se pueden razonar de diferentes formas y utilizar diferentes elementos. Y Oscar, adelante. ¿Qué inquietud tienes? Profe, una pregunta, qué pena. Bueno, el argumento de la división para hallar el ángulo siempre son números enteros. Pero entonces, ¿cómo discernimos que la división perdón, que la división de esos dos números van a estar en el segundo o el tercer cuadrante? Espera, es que creo que me perdí algo. ¿Dónde dices que la división son números enteros? O bueno, supongamos de que sea cualquier real. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de si tangente a la menos uno es igual, bueno, perdón, si la opción que vamos a usar, digámoslo así, da menos uno y a ese menos uno le sacamos la tangente inversa, pues nos va a dar menos 45, supongamos. Ujú. Y ese es uno de los rangos de la función. Ahora, ¿cómo sabemos de que ese menos 45 está bien ubicado y no es el menos 45 de que está en el segundo cuadrante, como fue el caso del ejemplo anterior? Ah, ok, sí, Porque, ya te entiendo, sí. Bueno, lo que pasa es que si tú vas a hacer tangente inverso de menos uno, este menos uno, ¿de dónde salió? Salió de la división de dos números, ¿cierto? Se supone que yo estoy yendo de aquí a acá, es decir, yo tengo estas dos informaciones, ¿sí? Entonces, por eso los casos. Entonces, si el A es positivo y el B, perdón, si el A es negativo y el B es mayor o igual que cero, ahí sumo pi. Si los dos son negativos, entonces resto pi. Ah, que el A es cero, entonces, o sea, digamos, cuando yo utilizo la calculadora y digo, bueno, vamos a calcular tangente a la tangente inversa de menos uno. Entonces, si tú tienes razón, esto a menos 45 grados. Entonces, ¿qué hago? Le sumo pi, le resto pi, ¿qué tengo que hacer? Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde salió este menos uno? Ah, salió de hacer menos 2 sobre 2.
Ah, entonces quiere decir que A es negativo, pero el B es positivo. Entonces ahí estaría en este primer caso. Entonces ahí sumamos pi. Ah, no, eso salió de un 3 sobre menos 3. Ah, entonces el A es positivo, ¿cierto? Y entonces ahí no tengo que hacer nada, ¿sí ves? Por ejemplo. Entonces, siempre se supone que yo tengo estos dos datos y estoy intentando recuperar este y este, ¿sí? Y aquí igual, tengo dos datos y con los dos datos estoy intentando recuperar el A y el B. ¿Sí se aclara un poquito, Oscar? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, en el ejemplo de la semana pasada me acuerdo que estábamos haciendo uno menos, no, ¿cómo era? Menos uno más i, porque él estaba por acá, estaba aquí. Y cuando hicimos la tangente de la menos uno, nos estaba marcando este ángulo porque nos daba menos pi cuartos. Pero claro, entonces yo digo, ¿de dónde salió el menos uno? Al menos uno salió de, era menos uno más i, entonces el a es menos uno y el b es uno. Entonces, en este caso, el a es negativo y el b es mayor o igual que cero. Entonces, ahí, en este caso, debimos haber sumado pi y al sumar pi, entonces ahí nos daban los 135 grados que estábamos buscando. Entonces, sí, digamos, aquí ya funciona, pero siempre hay que tener en cuenta que yo necesito tener las dos informaciones. Sí, porque esto es interesante. Cuando yo estoy en la recta, yo me ubico en la recta con un solo dato. O sea, digamos, si yo estoy en la recta y yo les digo, no, estoy pensando en el número menos raíz de 2. Entonces, pum, van y lo dibujan en la recta. Solamente necesitan un dato porque la recta es unidimensional. Sí, eso es dimensión 1, geométricamente hablando. Pero cuando estoy en el plano necesito dos datos. Entonces, yo estoy en 1 en X y 3 en Y, entonces, o 1 más 3Y, como lo quieran decir. Entonces, esos dos datos me ubican puntos en el plano. Entonces, si con los dos datos yo obtengo otros dos en la otra escritura, o con los dos datos puedo ir acá, pero nunca con uno solo va a ser suficiente, porque el plano es dos dimensional, ¿sí? Entonces, la recta es unidimensional, con un solo dato yo ubico puntos en la recta. El plano es dos dimensional, entonces con dos datos ubico puntos en el plano. El espacio en el que nosotros vivimos es tres dimensional, entonces con tres datos yo ubico cada punto del espacio, ¿sí? Cuando estén en un curso de álgebra lineal van a ver que ese número de datos es exactamente el mismo número de la dimensión del espacio donde estemos trabajando. Entonces estamos en un espacio cuatridimensional, pues cada punto se ubica con cuatro datos, independiente del sistema de coordenadas que se esté usando. ¿Sí? Porque justamente las coordenadas es la forma que me permite a mí moverme en las dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá estoy en dos dimensiones, entonces yo me puedo mover horizontalmente, ahí está una dimensión, ahí está un dato, y luego me muevo verticalmente, ahí está el otro dato. Y acá, claro, ¿por qué son dos datos? Porque el plano es dos dimensional. Claro, aquí ya no se ve tan fácil las dos dimensiones, porque estoy en términos de giro y movimiento, pero tienen que ser dos datos. Y si luego viene mañana alguien y dice, ah, yo me inventé una forma, una nueva forma de describir los puntos en el plano, tiene que usar dos datos, porque el número de datos para ubicar los puntos tiene que ser exactamente la dimensión del lugar donde estemos. Entonces aquí estamos en el plano es dos dimensional, entonces cualquier coordenada cartesiana, polar o cualquier otro que ustedes se quieran inventar, va a requerir el uso de dos números, porque no se puede hacer con un solo número, ¿sí? Entonces eso matemáticamente, digamos, se puede probar. Bueno, ¿algún comentario extra, Oscar? No, profe, muchísimas gracias. Listo, ok, vale. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Como les decía, entonces la suma de números complejos, entonces ahora los complejos, eso es algo muy interesante en matemáticas y que a veces genera dificultad cuando uno está aprendiendo. Entonces tenemos los complejos. Los complejos son puntos en el plano, pero los puntos en el plano también los podemos ver como vectores. Entonces vean que ya podemos hablar de muchas formas de los complejos. Los podemos hablar como algo algebraico que se escribe como A más y B, o también digamos que digamos, analíticamente lo puedo escribir como R a la I teta, también son puntos y ahora son vectores. Entonces cualquiera de estas formas me permiten a mí
idealizar un concepto que es el concepto de número complejo. ¿Sí? Y hay que saber jugar de aquí a acá, del vector acá, de aquí al punto, del punto acá. O sea, hay que aprender a movernos entre las diferentes representaciones. Bueno, el punto es que cuando pensamos ahora en mis números complejos como vectores, pues yo puedo, digamos, sumar geométricamente los vectores. Entonces vamos a recordar rápidamente cómo lo hacemos. Entonces, la idea es, vamos a sumar este amarillo con este morado. Entonces, ¿cómo? Ah, bueno, de hecho, ahora que me acuerdo, yo le había cambiado los colores, pero vamos aquí a poner el color verde. Entonces, vamos a sumar el amarillo con el verde. Entonces, si no están mis datos, o sea, vamos a correr esto acá, vamos a pensar en los vectores. Entonces, simplemente olvidémonos todo esto algebraicamente. Entonces, yo quiero sumar este amarillo con este verde. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo tomo este verde y me lo llevo de manera paralela, ¿cierto? Hasta donde se acaba el amarillo. Entonces, aquí donde termina el amarillo, ubico mi vector verde. Y entonces, digamos, el resultado de la suma va a ser este vector, ¿sí? O en otras palabras, este punto más este punto me da este punto que está acá. Esta es la suma de este que está acá con este que está acá. Entonces, bueno, es una forma. Otra forma es, bueno, aquí está mi vector verde, entonces aquí está mi vector amarillo, entonces muevo paralelamente mi vector amarillo hasta ponerlo donde termina el verde. Entonces, claro, aquí es donde uno ve que la suma es conmutativa. Da lo mismo hacer amarillo más verde que verde más amarillo. ¿Sí? Llegó al mismo resultado, ¿sí? Ahora sí, analíticamente, entonces digamos aquí estamos sumando el complejo 3 más i, aquí estamos sumando el complejo menos 1 más i, y cuando el amarillo, que es 3 más i, le sumo el verde, que es menos 1 más i, básicamente estoy diciendo, vea, sume así, el resultado es 2 más 2i. Claro, porque yo sumo componente a componente, ¿no? 3 más menos 1 da 2 y 1 más 1 da 2. Entonces, pero fíjense que ahí estoy sumando amarillo más verde. Pero como la suma es conmutativa, entonces yo puedo decir, bueno, no, sumemos al contrario, sumemos el verde más el amarillo. Entonces, bueno, eso quiere decir que yo voy por el vector verde primero, entonces voy por acá, voy por aquí por el verde y luego voy por el amarillo. Llego exactamente al mismo punto. Este punto que está acá es el que tiene coordenadas 2 más i. Entonces, bueno, eso se conoce como la ley del paralelogramo, cuando está aprendiendo vectores, por ejemplo, en una clase de física, y lo que hace es permitirnos ver geométricamente la suma. Entonces, digamos, la suma la podemos calcular al menos de dos maneras. Una analíticamente, que es como lo hice, bueno, menos 1 más 3 da 2, 1 más 1 da 2, entonces ahí funciona. O lo puedo hacer geométricamente, así. Entonces, voy por el vector amarillo, apenas se acaba, pongo, digamos, un movimiento paralelo de este que está aquí, y ahí donde termina, ahí está el resultado. Entonces, tenemos dos formas de interpretar la suma de números complejos, una analítica y una geométrica, pero aquí es importantísimo las coordenadas polares. Entonces, por eso es que puedo ubicar vectores. Pero la multiplicación no funciona tan bien, ¿sí? Porque si yo multiplicando lo que gano, coja este vector y colóquelo aquí donde termina este otro, digamos, no hay nada así. Entonces, para la multiplicación, y entonces aquí viene el por qué usamos la escritura como la estamos usando. La multiplicación se ayuda mucho de esta escritura en forma polar. Entonces, supongamos que yo tengo un complejo. Él tiene un módulo y un argumento, y aquí hay otro número complejo con otro módulo y otro argumento. Entonces vamos a multiplicarlos. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando estos dos. Entonces, abusando de la notación, ahora tiene sentido que yo lo esté escribiendo como en coordenada, perdón, como en algo con potencias, como en una exponenciación. Entonces, abusando un poquito de la escritura o ayudándome de la escritura más bien, yo puedo multiplicar estos dos números porque recuerden que la multiplicación es conmutativa, ¿no? O sea, digamos, yo podría decir, bueno, coloquemos este aquí, coloquemos este por acá, coloquemos este aquí, ¿sí? Entonces, la multiplicación yo puedo cambiar el orden y el resultado no se altera. Entonces, fíjense que ese truquito de cambiar ahí de posición
me dice, bueno, multiplique los dos módulos, ¿cierto? Entonces ahí esa multiplicación va a dar un nuevo módulo. Y ahora con esta exponenciación, como tengo las bases iguales, entonces yo puedo sumar los exponentes, ¿sí? Y aquí sacar factor común la i, entonces llego a este resultado. Y efectivamente, así es como funciona la multiplicación. Es decir, si yo voy a multiplicar dos números complejos y yo quiero analizar geométricamente qué está pasando, entonces por un lado, el resultado es un complejo cuyo módulo es la multiplicación de los módulos y su argumento es la suma de los argumentos. Entonces, básicamente es lo que te representar acá. Aquí tengo un complejo y aquí tengo otro. Entonces, este que está acá y este que está acá. Entonces, yo los quiero multiplicar. Entonces, yo primero digo, bueno, este está a distancia 2 y este está a distancia 1,5. De hecho, aquí ahora que me pongo, lo pienso, este debió haber estado a mayor distancia. De pronto debió haber estado por acá. Bueno, pero bueno, la idea es multiplico los módulos y ahora, ¿en qué ángulo está este? Bueno, si este está en un ángulo teta 1, este está en un ángulo teta 2, entonces lo que hago es sumar. O sea que básicamente, después de que tengo teta 2, aquí lo que hago es pegarle teta 1, ¿sí? Así, recorro un ángulo teta 2, luego un ángulo teta 1, ahí estoy haciendo la suma. Y sobre esa línea, pues ubico la distancia R1 por R2. Entonces, bueno, claro, geométricamente el producto de los módulos no es muy fácil de ver, ¿sí? Entonces vamos a restringirnos al caso en que los módulos sean 1. ¿Y por qué que cuando son 1? Bueno, pues porque si este es 1 y este es 1, pues el resultado vuelve y me da 1. O sea que no tengo que preocuparme por los módulos cuando ellos son unos. Adelante, Giancarlo, ¿qué inquietud tienes? Y es que, qué pena, pero también no se sumaría el i con el i, o sea, no quedaría como dos i. Ah, claro, sí, bueno, no, pero muy buena pregunta. Bueno, claro, y lo que yo hago es sumar los exponentes, ¿no? Entonces, a ver, coloquemos aquí verde. Entonces yo hago i veces teta 1, está un poco grueso, perdón. Entonces lo que yo hago es i veces teta 1 más i veces teta 2. Entonces, el álgebra que me dice, vea, acá hay una multiplicación, es i multiplicado por teta 1 y multiplicado por teta 2. Entonces yo puedo tomar un factor común, es factor común i. Y queda factor común de quién? De teta 1 más teta 2. Digamos, algebraicamente, eso es lo que está pasando. ¿Sí, Giancarlo? Sí, muy bella, Sí, porque imagínate que tú tienes, digamos, dos naranjas. Entonces aquí, y le voy a sumar otras dos naranjas. Entonces, tú lo que tienes son 4 naranjas. Entonces, el factor común aquí es la naranja y lo que hago es sumar 2 más 2, ahí da 4. Si no, te daría una naranja más otra naranja, 2 naranjas. Y 2, 4 naranjas. Entonces, te estaría dando 8 naranjas. Entonces, imagínate, sería un negocio súper rentable porque con 2 naranjas y otras 2, obtengo 8 naranjas. Pero pues, sabes que no es así, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo estamos sumando. Tomamos el factor común y al tomarse como factor común i, pues aquí queda multiplicando, o sea, queda en la misma escritura, pero los argumentos se suman. ¿Sí, Giancarlo? Listo, ok, vale, pero no, muy válida la pregunta, muy bien. Bueno, entonces, esto que acabo de hacer, eso da muchas cosas interesantes para hacer. Entonces, justamente, pues vamos a tratar de seguir analizando eso. Entonces, vamos a, por ejemplo, a particularizar cuando yo tengo el mismo número complejo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que tengo escrito es lo mismo que está ahorita, ¿no? Si yo tengo un número con un módulo y un argumento y otro con otro módulo y otro argumento, pues la multiplicación de ellos da la multiplicación de los módulos y la suma de los argumentos. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago z cuadrado, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar un número consigo mismo. Entonces, z cuadrado sería z por z, aquí sería r a la i teta, aquí otra vez r a la i teta, entonces yo multiplico los módulos, aquí como es el mismo r porque es el mismo z, pues me queda r cuadrado y i teta más i teta pues da e a la i 2 teta.
Funciona muy bien como cuando uno hace las potencias, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo es z al cubo? Ah, pues sería re a la i teta al cubo. Recuerden que él viene, entra y multiplica acá. Bueno, él viene y se hace exponente de este primero que está acá. Voy a escribir aquí las propiedades. Recordemos que a por b a la n es a a la n por b a la n. Entonces, claro, esta potencia 3 viene y se distribuye acá y se distribuye acá. Pero aquí ya tenía una potencia, entonces aquí recordamos otra propiedad. A la n elevado a la m es igual a la n por m. Es decir, cuando yo tengo la potencia de la potencia, ellos se multiplican, ¿sí? Y cuando tengo la potencia de una multiplicación, entonces se distribuye el exponente. Entonces aquí el 3 viene acá y entonces queda r al cubo. Pero cuando hago potencia aquí cubo de este e a la i teta, pues lo que hace estos dos son multiplicarse. Entonces queda r al cubo, e a la i 3 teta. Entonces es muy fácil hacer potencias porque es hacer la potencia del módulo y multiplicar por 3 el argumento, ¿sí? Muy diferente si estamos usando las otras coordenadas. Aquí es donde más énfasis quiero hacer. Si yo quisiera hacer a más ib al cubo, yo tendría que usar el teorema del binomio, o sea, a al cubo más 3 veces a cuadrado por i por b, más 3 veces a por i por b cuadrado, más i por b al cubo, ¿sí? Y aquí acordarme de las propiedades, ¿no? Entonces aquí me queda a al cubo más 3 veces a cuadrado por bi. Aquí recuerden que i cuadrado es menos 1, entonces aquí me quedaría menos 3a por b cuadrado. Y el cubo da menos i, o sea que me queda menos b al cubo i. O sea que este resultado debería ser a al cubo menos 3ab cuadrado, o sea la parte real, más 3a cuadrado por b menos b al cubo por i. Entonces fíjense que hay que hacer muchos cálculos, hay que empezar a revisar las potencias, i cuadrado da menos 1 y al cubo da menos i, ¿sí? Porque al final todo, solamente tiene que dar los que no tienen i con los que sí tienen i. Entonces, así tiene que quedar. Entonces, en cambio, aquí es mucho más sencillo porque simplemente elevamos al cubo y aquí queda e a la i 3 teta. Entonces, queda bastante sencillo de obtener, ¿sí? Claro, ahora, ustedes dicen, bueno, pero esto tampoco fue mucho trabajo, fue simplemente hacer a más ib al cubo. Pero bueno, ahora imagínense hacer a más ib a la 100. Entonces, me tocaría hacer 101 sumandos y empezar a reducir las potencias de i, empezar a agrupar, mientras que si yo hago z a la 100 en la representación polar, pues es r a la 100 por e a la i 100 veces teta. Entonces, vea, ¿sí? Aquí ya hice la potencia. Acá, no sé, me toca hacer y pensar y sumar. Y si quiero ir a la forma cartesiana, porque ustedes pueden decir, profe, usted está haciendo trampa. Aquí el resultado se obtuvo en forma cartesiana, pero aquí está en forma polar. Bueno, nosotros ya sabemos ir a la forma cartesiana. Esto sería r a la 100 por el coseno de 100 veces teta más r a la 100 por el seno de 100 veces teta, y este es el que lleva la i. Entonces vean, simplemente hago esto y ahora simplemente con unas funciones trigonométricas yo obtengo la forma a más ib, ¿sí? Mientras que aquí me tocaría desarrollar todo el binomio de Newton y empezar a acordarme que i cuadrado da menos 1, que i al cubo da menos i, que i a la 4 da 1, que i a la 5 da menos i, no, entonces da i positivo, que i a la 6 da menos 1, que i a la 7 da menos i, porque imaginen que aquí al hacer el binomio de Newton me va a aparecer i cuadrado, i cubo, i a la 4, i a la 5, hasta i a la 100. Entonces, me toca empezar a reducir todas esas potencias. Si ustedes hicieron el punto del taller que van a entregar mañana, seguramente van a dar cuenta de las dificultades cuando aquí hay un número grande. Pero aquí es muy fácil y si quiero devolverme, pues simplemente utilizo las funciones trigonométricas. Entonces es muy, muy sencillo de hacer. Entonces es una gran ventaja poder usar, digamos, la representación polar para hacer multiplicaciones, en particular para hacer potencias. Bueno, entonces en general, si yo quiero hacer z a la n,
pues quedaría R, o sea, el módulo elevado a la potencia n, y el ángulo o el argumento multiplicado por n. Ojo, no se van a confundir, es que hago teta a la n, no. Hago n teta. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer teta más teta más teta. Recuerden que se suma, ¿no? ¿Cuántas veces? N veces. Pero sumar teta n veces es lo mismo que hacer n multiplicado por teta. Bueno, y igual, ¿cómo recupero esto ahora en coordenadas cartesianas? Pues simplemente hago mi cambio de coordenadas, ¿sí? Recuerden, este sería como mi R y este sería como bueno, voy a ponerle aquí como una teta más grande, cuadradita, no sé. Entonces la fórmula es R coseno del ángulo más R seno del ángulo por I. ¿Sí? Entonces tienen que acordarse cómo ir de unas coordenadas a otras. Bueno, aquí lo que hice fue factorizar el R a la N porque se ve más bonito. Y esto se conoce como el teorema de Moiré. O sea, teorema de Moiré lo que dice es, si usted quiere hacer una potencia de un número complejo, la mejor manera es, pase su número complejo a coordenadas polares. En coordenadas polares, pues hace la potencia del módulo, multiplica por n el ángulo, y ahora para devolverse a sus coordenadas cartesianas, entonces lo que usted hace es calcular el seno y el coseno. Entonces digamos, no es tan complicado, ¿sí? Es mucho más fácil que usar el teorema del binomio. Ambos procedimientos son correctos, pero pues en el otro, por ejemplo, si van a hacer una potencia 100, seguramente se van a demorar muchas horas, pero aquí lo pueden hacer en unos minutos. Entonces, digamos, es como afrontar el problema de una manera mucho más eficiente. Giancarlo, ¿tienes alguna inquietud? ¿O es de la... Giancarlo? No, profe, no. Ah, ok, listo. No, es que vi tu mano arriba. Bueno. Sí, hubiera sido chévere ver eso hace 8 de bueno, sí, pero justamente en el taller lo puse con esa intención. Uno tiene que enfrentar estas dificultades para, pues, como para darse cuenta, como, oh, bueno, se pudo haber pensado de otra forma. Bueno, pero el teorema de Moiré me gusta para entender cómo se sacan las raíces, bueno, raíces en general, digamos, vamos a empezar con raíces cuadradas, pero luego vamos a sacar raíces en general. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sacar raíces a un número complejo? O sea, esa es una pregunta bien interesante. Ya podemos hacer potencias enteras, entonces ahora, ¿cómo hacemos raíces? ¿Sí? Raíces. Entonces, o se pueden, a lo mejor no se pueden sacar raíces, no sé. Entonces, vamos a ver cuál es la idea. Entonces, vamos a ubicar este número complejo. Este número complejo z igual a e a la i teta. Entonces, bueno, entonces yo quiero buscar un número complejo que cuando lo eleva al cuadrado, vamos a llamarlo w. Un número w que cuando yo lo elevo al cuadrado me dé z. ¿Sí? Entonces, ¿qué número complejo cuando lo elevo al cuadrado me dé z? Entonces recuerden que elevar al cuadrado geométricamente hay que hacer dos operaciones. Una es multiplicar o elevar al cuadrado su módulo y la otra sería duplicar el ángulo. ¿Sí? Entonces, como aquí estamos usando módulo 1, o sea, aquí hay un 1, es decir, este complejo está sobre un círculo que mide 1 de radio. Entonces, digamos que el módulo no me complica mucho la vida porque tendría que pensar yo en un número que va a ser de módulo, un número real, tal que su cuadrado de 1. Entonces me dice, pues 1 al cuadrado de 1. Ah, listo. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz cuadrada de z está en este mismo círculo. Entonces, ahora viene la parte que es más sencilla. ¿Qué ángulo me sirve para que cuando yo lo multiplique por 2 me dé teta? Entonces, una respuesta rapidísima es teta medios. Claro, si el ángulo es la mitad, entonces yo ubico este número complejo que está acá, que es e a la i teta medios, y ahora vamos a elevar este número al cuadrado. Entonces, claro, como este tiene módulo 1, esta distancia 1, al elevarlo al cuadrado voy a estar en un número con módulo 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado vuelve y me da 1, o sea que estoy sobre el mismo círculo unitario.
Y como ahora este ángulo es teta medios, entonces al elevarlo al cuadrado yo duplico el ángulo. Entonces yo hago teta medios acá y luego giro otro teta medios. Bueno, el resultado de teta medios más teta medios pues da el ángulo teta. Entonces ahí llego al complejo que yo quería. Entonces ya encontramos la raíz cuadrada de ese número complejo z que yo tengo ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que fue un poco sencillo. Simplemente como estoy digamos, con un módulo 1, pues este va a tener módulo 1 también. Y el ángulo pues se partió por la mitad para que así cuando yo eleve al cuadrado, recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar. Entonces cuando yo hago teta medios por 2, pues bueno, 2 y 2 se cancela y llego a teta. Entonces ahí hallé la raíz cuadrada de z. Pero la pregunta es, ¿y será que no había otro? O sea, no, vamos a, aquí voy como a cometer un error, porque acaba de decir hace un rato que la raíz cuadrada de 4 no es menos 2. Pero bueno, vamos, digamos, lo que pasa es que es un problema de escritura. La raíz cuadrada de 4 es 2 y nada más, pero si yo busco números que le baja al cuadrado de 4, hay dos opciones, o el 2 o el menos 2. O sea, siempre tengo 2. Entonces la pregunta es, ¿y será que hay otro número complejo que al elevarse al cuadrado también me dé teta? Bueno, la respuesta es sí, porque si yo le sumo pi, así yo hago una rotación de 180 grados acá, entonces llego a este número complejo. Este sería e a la i teta medios más pi. Bueno, aquí siempre les he dicho yo que los paréntesis son gratuitos, entonces vamos a poner los paréntesis, ¿sí? Porque sí es importante, y está multiplicando a todo este ángulo. Entonces, este número complejo, cuando yo le eleve al cuadrado, también me va a dar este. Vamos a ver por qué. Entonces, bueno, yo tengo que duplicar teta medios más pi. O sea, lo que tengo es que sumarlo dos veces. ¿Sí? Entonces, teta medios más teta medios me da teta. Y pi más pi me da 2pi. Entonces, cuando yo elevo este número al cuadrado, yo tengo que hallar este ángulo, teta más 2pi. Bueno, como la suma es conmutativa, entonces primero vamos a hacer 2pi. Entonces, cuando yo hago 2pi, yo llego al mismo punto. Y si luego hago teta, entonces llego aquí. Entonces llego al mismo número que es e a la i, teta más 2pi. Es exactamente el mismo número. Entonces, este número que está acá, también cuando lo eleve al cuadrado, también me va a dar este azulito que está acá. Entonces, claro, la conclusión es que yo tengo dos opciones, ¿sí? Bueno, vamos a escribir esto aquí un poquito mejor. Entonces yo tengo dos opciones cuando voy a calcular la raíz cuadrada de un número complejo. Bueno, si él tiene algún radio, algún módulo, entonces yo tomo la raíz cuadrada del módulo, ¿sí? Porque así cuando yo elevo aquí al cuadrado, entonces pues aquí me queda raíz cuadrada de r, de la raíz de r, pues me da r, ¿sí? Entonces cuando esto eleva al cuadrado, recupera el módulo. Y vamos a sacarle entonces la raíz cuadrada a e a la i teta, pero entonces ahí es donde vimos que hay dos opciones. Una era e a la i teta medios y otra era e a la i teta medios más pi. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Cuando yo pienso en la raíz cuadrada de un número complejo, voy a obtener dos posibilidades. Bueno, ahora la pregunta es, ¿será que hay más raíces? Porque qué tal que haya otro y bueno, la respuesta es no. Porque si yo, digamos, si yo doy 3 vueltas, 1, 2 vueltas, 3 vueltas, entonces por ejemplo estaría aquí hecho, digamos, en un ángulo de 6pi, que es 3 veces 2pi, o sea, 3 vueltas. Y luego voy un ángulo teta, entonces ese llega al mismo número, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo acá es e a la i teta, yo lo puedo ver como e a la i teta, aquí me faltan los paréntesis, perdón, e a la i teta más 3 veces 2pi. O sea, yo hago 3 vueltas y luego giro teta. Entonces llego obviamente al mismo número complejo. Y entonces cuando yo saque la raíz cuadrada de todo de este número, entonces yo quiero sacar la raíz cuadrada de este, yo quiero sacar la raíz cuadrada de este. Entonces lo que yo dije es que yo hago e a la i teta, perdón, e a la i
e a la i, y ahora tomo la mitad del ángulo. Entonces la mitad del ángulo sería la mitad de teta más la mitad de 6pi, o sea, 3pi. Entonces uno podría decir, vea, este numerito que está acá, este complejo, cuando usted lo eleva al cuadrado, le va a dar ángulo teta más 3 vueltas. Pues claro, efectivamente llego a este que está acá. Pero si vamos a ubicar este número, e a la i teta medios más 3pi, pues simplemente sería dar 2 vueltas. Fíjense que esto yo lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como 2pi más pi. Entonces lo que me dice es, vea, de una vuelta, 2pi es dar una vuelta, entonces damos una vuelta. Luego vamos el ángulo teta medios, que es este que está acá, teta medios. Y ahora sume pi. Entonces vuelvo y llego acá. ¿Sí? O sea, este que está acá también lo puedo ver como e a la i teta medios más 3pi. Entonces, si intento buscar más raíces, o siempre voy a llegar acá o siempre voy a llegar acá. Entonces, no hay más opciones. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo un poquito más práctico, a ver cómo nos va sacando raíces cuadradas. Bueno, y claro, va a funcionar igual si sacamos raíces cúbicas, raíces cuartas, es más o menos la misma idea. Entonces vamos a ver, ¿cuáles serían las raíces cuadradas de i? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar el número i y escribirlo en forma polar. Claro, eso está en forma cartesiana. Espero que eso sea un poco claro para todos. Está acá en forma cartesiana. Y bueno, va a ayudar. ¿Cómo es en forma cartesiana? Esto es como si fuera 0 más 1i. Entonces ahí está en forma cartesiana. Lo vamos a escribir en forma polar. Entonces en forma polar sería r, e a la i, teta. Entonces vamos a identificar quién es r. Entonces, ¿a qué distancia está este número complejo del origen? Bueno, aquí es como si yo tuviera a igual a 0, b igual a 1. Entonces yo utilizo mis formulitas y llego a que este r es 1. ¿Sí? Pero recuerden que multiplicar por 1 nunca lo escribe, entonces simplemente podemos no escribir aquí nada. ¿Sí? Entonces ahí hay un 1, que es el módulo del número complejo i. ¿Y a qué ángulo está i? Entonces, bueno, de hecho eso es fácil de ubicar. I está aquí. Entonces el ángulo que hay acá es de pi medios. Entonces simplemente aquí vamos a cambiar por pi medios. Entonces listo. Ahí ya tomamos nuestro número i y ahora lo tenemos escrito en forma polar. Entonces la pregunta es, ¿qué número complejo en forma polar puedo obtener para que al elevarse al cuadrado me dé este que está acá? Entonces lo primero que dije, lo primero que dije fue, bueno, tomemos el ángulo y partámoslo a la mitad. O sea que una respuesta debería ser e a la i pi cuartos, o sea, la mitad del ángulo. ¿Sí? Para que al elevarse al cuadrado, entonces yo duplico el ángulo y llego al mismo número. Y la otra opción era e a la i, voy a escribirla aquí, e a la i pi cuartos, pero sumando pi, que es hacer un giro de 180 grados, que es este que yo hice acá. ¿Listo? Entonces, uno es este y el otro es este. Entonces, bueno, ahí están las dos raíces. Pero vamos a escribir esto en coordenadas cartesianas, porque vea, el problema arrancó en coordenadas cartesianas. Intentemos devolver la respuesta en coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas esto sería coseno. Espera, voy ahora con eso. Sería coseno de pi cuartos más i veces seno de pi cuartos. Bueno, esto es básicamente raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por i. Y este que está acá sería coseno de, bueno, pi cuartos más pi, esos son 5 pi cuartos. Entonces, coseno de 5 pi cuartos más i veces seno de 5 pi cuartos. Bueno, eso me da por resultado menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por i. Entonces, bueno, uno puede chequear que si tomo este número complejo, lo elevo al cuadrado, tomo este número complejo y lo elevo al cuadrado, pues en ambos casos me va a dar i. ¿Sí? Entonces,
Entonces podemos verificarlo tanto analíticamente como geométricamente. Entonces vamos a hacerlo, voy a hacer aquí uno y pues les dejo de tarea a ustedes hacer el otro. Entonces, ¿cómo sería geométricamente? Entonces, esperen, hagamos esto más bonito. Entonces vamos a dibujar aquí nuestros ejes. E a la I pi cuartos sería, bueno, recuerden que siempre necesitamos la información acá, de quién es nuestro módulo y quién es nuestro argumento. Bueno, el módulo es 1 y el argumento es pi cuartos. Entonces, ¿yo qué hago? Giro aquí pi cuartos y sobre esa línea me ubico a distancia 1. ¿Sí? A distancia 1. Entonces, aquí estaría e a la I pi cuartos. Y cuando yo lo elevo al cuadrado, entonces, ¿yo qué hago? Duplico, perdón, elevo al cuadrado el módulo. Entonces, el módulo es 1, entonces voy hasta 1 al cuadrado. Y vamos a hacerlo con otro colorcito. Entonces, 1 al cuadrado da 1 también. Entonces, aquí estoy a distancia 1 al cuadrado, que es 1. Si voy a elevar al cuadrado. Y el ángulo se multiplica por 2. Entonces, bueno, pi cuartos son 45 grados. Y otra vez pi cuartos. Entonces, llego a este punto. Entonces, vean, este punto está sobre este eje porque el ángulo total ahora es de pi medios. Y a distancia 1. ¿Quién está ahí? Pues ahí está el número I. Vean, ahí ya verifiqué que este que está aquí elevado al cuadrado, de ahí, claro, este aquí lo ubiqué en coordenadas cartesianas, pero si lo quiero ubicar en coordenadas, perdón, coordenadas polares, si lo quiero ubicar en coordenadas cartesianas, pues este sería raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por I. ¿Sí? Ahí está. Quiere decir que aquí hay una distancia de raíz de 2 sobre 2 y aquí también hay una distancia de raíz de 2 sobre 2. Bueno, ahora vamos a mostrar que el otro también elevado al cuadrado da I, pero vamos a hacerlo analíticamente. Entonces vamos a hacer menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por I, perdón, por I. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, binomio de Newton. Entonces lo que hice es, vea, el primero se eleva al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. Bueno, aquí llevo una I. Más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver qué operación nos da todo esto. Entonces, bueno, el primero, pues menos por menos da más. Entonces raíz de 2 le vamos al cuadrado. Bueno, esto da 2 sobre 4. Aquí fíjense que tengo menos, eso me da más. Entonces aquí me quedaría más. Si ustedes se dan cuenta, bueno, arriba tengo un 2, un raíz de 2 y otro raíz de 2 da otro 2. Abajo tengo un 2, otro 2 y tengo una I. Y en el otro me queda, elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces me queda 2 sobre 4 I cuadrado. Pero recuerden que I cuadrado es menos 1. Entonces simplemente aquí está multiplicado por menos 1. Entonces, fíjense que aquí me queda 2 cuartos positivo, 2 cuartos negativo. Este 2 se cancela con este 2, este 2 se cancela con este 2. Y la respuesta me da I, que era lo que queríamos. ¿Vea? Un número complejo que al elevarse al cuadrado me diera I. Pues ahí está la raíz cuadrada. Entonces, vea, este lo verificamos geométricamente y este lo verificamos analíticamente. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Me pareció ver a alguien con la mano arriba. ¿Alguien tiene alguna inquietud? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, está todo ok. Bueno, entonces, interesante, ¿no? ¿Cómo sacamos raíces cuadradas? Ahora, pensemos lo mismo, pero con potencias más altas, ¿sí? Pero vamos a seguirlo haciendo con objetos sobre el círculo de radio 1. ¿Por qué lo hacemos con objetos sobre el círculo de radio 1? Pues porque el módulo tengo que sacarle, digamos, yo quiero hallar números que elevados al cubo de tal complejo. Entonces, si ese complejo tiene módulo 8, entonces los que yo voy a buscar van a tener módulo 2, ¿sí? Porque 2 al cubo da 8. Entonces, siempre tengo que sacar la raíz cuadrada, la raíz del módulo.
Pero eso es algo de números reales, eso ya lo sabemos manejar. En realidad lo interesante es qué pasa con los que tienen, con los que están sobre el círculo 1. ¿Sí? Voy a escribir eso un poquito acá. Entonces, si yo tengo z, que es r e a la i teta, entonces este pedacito que está acá es un complejo que tiene módulo 1. Tiene módulo 1. ¿Sí? Y cuando yo voy a sacar la raíz enésima de z, pues me quedaría la raíz enésima de r e a la i teta. Entonces me queda la raíz enésima de r por la raíz enésima de a la i teta. Entonces, las preguntas surgen acá. ¿Qué da esto? ¿Cómo calculo esto? O sea, digamos, las preguntas siempre van a aparecer acá. Porque, pues aquí estos son números reales. Aquí, digamos, estamos marcando la raíz cuarta de 10. ¿Sí? Entonces, un número real que al elevarse al cuadrado da 10. Entonces, esta parte no tiene problema. La pregunta es este. ¿Qué número complejo o qué números complejos posibles dan acá? Entonces, pero recuerden que este de aquí tiene módulo 1. Entonces, siempre la pregunta interesante es cómo sacamos raíces enésimas de algo que tenga módulo 1. Bueno, aquí vamos a ser mucho más particulares. Vamos a considerar el número 1 para mayor exactitud y luego retomamos un poco este problema general. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo sacamos las raíces enésimas de la unidad? O sea, del número 1. O sea, números que al elevarlos a una potencia fija, digamos a la 10, me den 1. Entonces, claro, no siempre dice, bueno, ¿cómo saco la raíz enésima de 10? Pues, perdón, la raíz décima de 1, pues 1. Entonces, si estuviéramos en números reales, yo diría, bueno, 1 y no hay más. Pero en los números complejos sí van a haber más, van a haber tantos como las potencias, digamos, de esta ecuación, ¿sí? Entonces, o el grado de esta ecuación. Entonces, si yo quiero hacer z a la 10 y que me dé 1, entonces la pregunta es, ¿cuántos números complejos elevados a la 10 da 1? Bueno, tienen que haber 10 de ellos, ¿sí? Y esa es una cosa muy interesante que surge por estar en los números complejos. Si yo estuviera preguntándome en los números reales, ¿qué número real elevado a la potencia de 10? Esto solamente tiene una solución, que es 1, no hay más. Entonces, todos los números reales, eh, todos los que yo puedo elevar a la potencia de 10 que me den 1, solamente hay una solución o una respuesta. Pero cuando estamos en los números complejos, entonces yo digo, ¿cuántos números complejos elevados a la 10 me dan 1? Bueno, vamos a descubrir que hay 10 exactamente. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Como yo quiero que el resultado sea 1, entonces 1 lo escribo en coordenadas cartesianas, que es e a la i teta. Pero recuerden que e a la i teta también lo puedo ver como, vamos a escribirlo aquí, lo podemos ver como e a la i 2pi. Claro, porque yo lo que hago es, me paro acá y hago un giro de 360 grados, o sea, de 2pi. ¿A dónde llego? Al mismo 1. Entonces, el 1 también lo puedo ver como e a la i 2pi. También lo puedo ver como e a la i 4pi. O sea, 2 veces 2pi. Claro, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo me paro acá y doy una vuelta, ahí voy en 2pi, y ahora hago otra vuelta, y ahí estoy en 4pi. Entonces también esa es una posibilidad para obtener el número 1. También lo puedo hacer como e a la i 3pi, perdón, 6pi. Entonces estaría dando 3 vueltas. Entonces doy una vuelta, voy en 2pi, doy otra vuelta, otros 2pi, y doy otra vuelta, otros 2pi. Entonces, ¿qué ángulo he hecho en radianes? 6pi. Entonces, siempre el 1 se puede escribir de muchas formas. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para obtener un número que elevado a la potencia n me dé el número 1? Entonces, bueno, lo que yo hago es dividir este círculo en n partes, ¿cierto? Y cada uno de ellos es una solución a esa pregunta. Claro, si ustedes miran, bueno, incluso el mismo 1, ¿no? Porque, digamos, 0 entre n, pues da 0, ¿sí? Entonces, el mismo número 1 funciona como solución, ¿sí? Cuando lo elevo a la potencia n me da 1. Pero este que está aquí
también funciona. ¿Y por qué funciona? Bueno, porque si yo elevo aquí a la n, vamos a hacerlo acá, tomo e a la i 2pi sobre n, y yo elevo a la n, entonces me queda e a la i 2pi sobre n multiplicado por n, y entonces ahora las n se cancelan, y llego a que esto me da e a la i 2pi, pero ya vimos que eso da 1. ¿Sí? Entonces este número complejo elevado a la potencia n vuelve y da 1. Claro, es como si yo hubiera tomado esta escritura y lo divido por n. Entonces ahí me da este que está acá. Pero este también debería funcionar. Si este lo divido por n, ¿cierto? Entonces también debería funcionarme. Bueno, ese es este que está acá. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, 2pi sobre n dos veces da lo mismo que 4pi sobre n. Entonces, este también, cuando lo eleva a la n, también me va a dar 1. Y este también debería funcionarme. O sea, si yo divido por n, también debería funcionarme. Bueno, ese es este que está acá. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, 3 por 2 da 6. O sea, esto es e a la i 6pi sobre n. Cuando yo lo elevo a la n, entonces lo que hago es cancelar y me queda e a la 6pi, pero e a la 6pi también me da 1. Entonces, así voy obteniendo todas las posibilidades y básicamente lo que hice fue tomar el círculo, partirlo en como si fuera una pizza, lo parto en n partes y cada una de esos puntos que obtengo sobre el círculo, todos son números que al elevarse a la potencia n, todos dan 1. Entonces, hay tantas raíces como, como potencias, ¿sí? Entonces, estoy acá pensando en números complejos que elevado a las 5 den 1, pues voy a obtener 5 soluciones porque lo que hago es tomar el círculo y partirlo en 5 partes. Bueno, entonces, esta sería como nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, cada número de la forma e a la i, k veces 2pi sobre n, donde k, digamos, puede variar entre 0 y n menos 1, todos ellos son números complejos que al elevarlos a la potencia n van a dar el número 1. Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a calcular las raíces sextas de la unidad, ¿sí? O sea, lo que vamos es a solucionar esta ecuación. O sea, cuando yo tengo z a la 6 igual a 1, ¿quiénes son los números complejos que satisfacen eso? O de alguna forma lo que estoy haciendo es las raíces sextas de 1. Claro, cuando ustedes ven esto, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto da z? Ah, pues z da 1, porque la raíz sexta de 1 es solamente el 1. Pero eso funciona en los números reales. Cuando estoy pensando que este número está en los números complejos, pues hay otras 5 opciones más. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar aquí un poquito. Vamos a ahorrar y lo vamos descubriendo. Lo vamos descubriendo de a poco. De hecho, vamos a ahorrar por acá. Bueno, entonces lo que hacemos es, bueno, tomamos el círculo de radio 1. Entonces, claro, aquí está el 1, claramente, si está sobre el eje horizontal. Entonces aquí está el 1, a distancia 1 del polo. Y lo que vamos es a dividir el círculo en 6 partes. ¿Sí? Entonces, creo que todos hemos comido pizza alguna vez. Entonces, pues esta es nuestra pizza y la vamos a partir en 6 personas. Entonces, claro, siempre, digamos, haciendo este primer corte, que es el del número 1, porque ya sabemos que 1 a la 6, pues da 1. Entonces, claro, el ángulo que se queda formando acá, en cada pedacito, es 2pi, que es toda la vuelta, que es mi pizza, dividido en 6 partes. ¿Sí? O sea, cada ángulo de estos, es 2pi sobre 6. Que, pues si simplificamos un poquito, da pi tercios. Que si lo queremos escribir en grados, son 60 grados. ¿Sí? Porque una vuelta son 360 grados. Dividido en 6 partes iguales son de a 60 grados. Entonces, ¿cuál es el número complejo? ¿Cuál es el número complejo que está aquí? Bueno, no es tan complicado, es simplemente e a la i pi tercios. Ah, que ¿cómo se escriben coordenadas cartesianas? Bueno, coseno de pi tercios más i veces seno de pi tercios. Si usamos la calculadora sería coseno de 60 grados
el coseno de 60 grados es 1/2. Y el seno de 60 grados es raíz de 3/2. Y bueno, se va multiplicado por i. Bueno, pero espero no estarme equivocando. No, pero creo que sí. Aquí se forma, bueno, aquí obviamente mi dibujo está muy chueco, pero aquí debería formarse un triángulo de 60 grados. Y esto parte aquí en la mitad. Entonces aquí sería 1/2 y 1/2. Y esta altura, pues por Pitágoras sería pues raíz de 3/2. Entonces ahí estamos bien. Entonces, claro, este número, si yo lo elevo al cubo, pues me va a dar 1. ¿Sí? Ahí les dejo de tarea verificarlo usando el teorema del binomio. Bueno, pero como les decía, vamos a ver un color más clarito. Este otro ángulo que hay acá también es de pi tercios, también es de 60 grados. Claro, pero si yo voy a ubicar este número complejo, pues yo tengo que pensar en el ángulo completo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí otro color, digamos azul oscuro. Entonces el ángulo que hay acá, este ángulo, bueno, se ve horrible, ¿no? Vamos a mover esto aquí un poquito. Entonces el ángulo que se está formando acá, ese ángulo es de 2 veces pi tercios. Claro, ¿por qué 2 veces? Pues porque este es pi tercios y este también es pi tercios. Entonces, ¿cuál es el número complejo que está aquí? Bueno, aquí estaría e a la i 2 veces pi tercios. Y ahora quiero hallar otro. Entonces, otra vez, este ángulo que está acá también es de pi tercios. O sea, que este que está aquí sería 3 veces pi tercios. Entonces, aquí el número que está aquí sería, coloquémoslo con rojo, sería e a la i 3 veces pi tercios. Claro, ustedes pueden decir, pero aquí podemos cancelar. Este sería el mismo número e a la i veces pi. Claro, sí. Pero fíjense que pi es un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando yo giro 180 grados acá, si ustedes recuerdan la primera clase cuando empezamos a hablar de números complejos, dijimos que el giro de 180 grados equivale a multiplicar por -1. O sea que si aquí estoy en 1 y giro 180 grados, pues lo que estoy ubicando es justamente el número -1. Y bueno, podemos verificarlo así rápidamente. -1 elevado a la 6 sería lo mismo que -1 elevado al cuadrado y eso elevado al cubo. Y eso me da 1 al cubo y 1 al cubo es 1 por 1 por 1, da 1. Entonces efectivamente, sí, este que estamos hallando acá es el -1. O sea, es un número complejo que elevado al cubo, perdón, que elevado a la 6 da 1. Pues ahí vamos bastante bien. Bueno, y así sucesivamente, pues vamos hallando este que está acá. Este de aquí sería e a la i 4 veces pi tercios. Y este que está aquí sería e a la i 5 veces pi tercios. Y si vuelvo y llego acá, pues este sería e a la i 6 veces pi tercios, pero pues es el mismo número 1. Entonces, ¿cuántas raíces sextas tiene el número 1? Bueno, tiene este que es el 1, este que es el 1/2 más raíz de 3/2 i, que sería el mismo e a la i pi tercios. Tiene este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá. Si contamos, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente son 6 porque partimos el círculo en 6 partes iguales. Entonces, cada uno de ellos es una raíz del número complejo. Bueno, creo que por aquí tenía como escrito la verificación, ¿no? Entonces, e a la i por 0 da 1. Bueno, 1 a la 6 da 1. E a la i 2 veces, bueno, esto es 2 pi sobre 6. Recuerden que el giro se divide en 6 partes. Entonces, eso es e a la i pi tercio. Entonces, bueno, yo hago la operación, da 1/2 más raíz de 3/2 por i. Ahora hago e a la i 2 veces 2 pi sextos o 2 veces pi tercios, pues da coseno de 2 pi tercios más i veces seno de 2 pi tercios, bueno, da -1/2 más raíz de 3 medios por i. Entonces ahí, si yo hiciera aquí 1/2 más raíz de 3 medios por i a la 6, va a dar 1. Si le coloco acá el menos, que sería el otro, este que estoy hallando acá, también lo elevo a la 6, también va a dar 1.
Si yo hago e a la i 3 veces 2 pi sextos o 3 veces pi tercios, llego a e a la pi, que ya vimos que era el -1, pero si usamos digamos el cambio de coordenadas, sería coseno de pi más i veces seno de pi. Esto es -1, esto es 0, o sea que -1 más 0i, o sea -1, claro. Y nuevamente, -1 a la 6 también da 1. Si hago el de 4 veces pi tercios, pues te queda coseno de 4 pi tercios y veces seno de 4 pi tercios, queda -1/2 menos raíz de 3 medios por i. Y el e a la 5 pi tercios da 1/2 menos raíz de 3 medios de i. O sea que cuando yo pienso en raíces sextas de la unidad, tengo 6 opciones. Tengo el 1, el 1/2, perdón. Tengo el número 1, 1/2 más raíz de 3 medios y tengo el menos 1/2 más raíz de 3 medios por i. Tengo el -1. Tengo el menos 1/2 menos raíz de 3 medios por i. Y tengo el 1/2 menos raíz de 3 medios por i. Entonces ahí están las 6 soluciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están todos estos complejos. Cualquiera elevado a la 6 me va a dar 1. Entonces es algo interesante porque uno dice, bueno, ¿por qué en los reales solo había una respuesta? ¿Y por qué aquí tengo 6 respuestas? Eso es una pregunta súper interesantísima. O sea, es decir, lo único que hicimos fue incluir, cuando construimos los reales, cuando construimos los complejos, lo que hicimos fue adicionar un número cuyo cuadrado es -1. Pero el efecto de haber hecho esto, digamos que se extiende o se expande a la solución de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones polinómicas, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Porque cuando yo estoy en los números reales, si yo tengo una ecuación polinómica, el número de soluciones a lo más es el grado del polinomio, pero a veces no encuentro esa cantidad de soluciones, encuentro menos. Pero cuando estoy en los números complejos, como que se completa la situación. Si yo estoy en una ecuación polinómica de orden 6 o de grado 6, pues voy a obtener 6 soluciones. Si estoy en una ecuación polinómica de grado 10, voy a obtener 10 soluciones. En los números complejos como que se quedaba muy incompleto. Como que, sí, como que sí. Ahora vemos algunos ejemplos, ¿sí? Pero porque todavía no quiero llegar allá. Pero bueno, digamos, esa es como una de las características de los números complejos y es una de las razones por las cuales es muy importante trabajar en los números complejos. Y es que aquí no tenemos problemas con las ecuaciones polinómicas. Digamos, teóricamente se pueden resolver sin ningún problema, hallando tantas soluciones como grados del polinomio. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, bueno, creo que aquí voy para allá. Si yo estoy en los números reales que al elevarlos a la potencia 6 me dan 1. Hay dos opciones, el 1 y el -1, no hay más. Números complejos números reales que elevados a la 7 me den 1, solamente hay uno. Entonces, fíjense que acá hay 6, me dieron 2, acá hay 7, solo me dio una opción. Pero si estuviéramos en los complejos, aquí hay 6 opciones y aquí hay 7 opciones. Porque aquí, ¿qué hago? Tomo el círculo y lo divido en 7 partes y cada uno de los puntos que ubico, cada uno de ellos son solución de esta ecuación. Bueno, borramos esto por acá. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o inquietud. Bueno, parece que no. Bueno. Entonces, bueno, antes de hablar de lo que les estaba hablando, digamos, de las soluciones de una ecuación polinómica, eso se llama el teorema fundamental del cálculo, perdón, del álgebra. Uy, Dios santo. Teorema fundamental del álgebra.
pero lo vamos a ver más adelante. De hecho, creo que está como en la siguiente diapositiva. Bueno, hablemos un poquito sobre, bueno, el álgebra, ¿no? Porque no he hablado mucho sobre el álgebra en los números complejos, pero el álgebra, digamos, su razón de ser reposa en esas propiedades de, digamos, en esas propiedades que relacionan la suma y la multiplicación. Pero esas son propiedades que vienen de la estructura de campo de los números reales. Y aquí, digamos, tenemos exactamente las mismas propiedades, salvo las propiedades que tienen que ver con el orden, ¿sí? Pero, digamos, las multiplicaciones y los productos notables y las factorizaciones no dependen del orden, dependen solamente de las propiedades que hayan con sumas y productos. Y como nosotros las tenemos, pues digamos toda el álgebra que ustedes aprendieron en el colegio, toda el álgebra que hemos manejado en el curso con los números reales funciona igualito con los números complejos. Entonces, bueno, hay algunos productos que generalmente uno se los encuentra cuando está haciendo razonamientos y sus resultados pues se pueden escribir simplemente por simple inspección, ¿sí? Porque uno ya sabe cuál es el resultado. Entonces, eso es lo que se conocen como productos notables. Entonces, hay algunos productos notables que voy a escribir acá. Por supuesto que son varios, pero pues, son algunos como para recordarlos. Y entonces tenemos, por ejemplo, este, ¿no? Si yo tengo Z por W más Y, nosotros ya sabemos que tenemos la propiedad distributiva, en este caso del producto respecto de la suma. Entonces, claro, esto tenemos que Z por W más Z por Y. Entonces, digamos, esto se obtiene acá simplemente por que es una de las propiedades de la suma y el producto. Pero con esa misma idea, si yo tengo Z más W por Z menos W, entonces cuando yo distribuya me queda Z cuadrado, que es este que está acá, me queda menos ZW, pero luego cuando haga este por este me queda más W por Z, pero pues esto se cancela porque es el mismo resultado, y este por este da menos W cuadrado. Entonces fíjense que esta multiplicación da esto que se conoce como diferencia de cuadrados. Y esto solamente viene de acá, ¿sí? De esta propiedad distributiva. Entonces, si uno tiene Z más W por Z menos W, pues no hay necesidad de escribir todo, sino que uno ya dice, ah, bueno, ese es un producto notable y su resultado es Z cuadrado menos W cuadrado. Así es como cuando uno está aprendiendo a multiplicar, entonces uno le dicen, ¿cuánto es 2 por 4? Entonces uno dice 2 más 2 más 2 más 2, da 8. Pero ya luego uno memoriza el resultado y 2 por 4 pues da 8, no necesita sumar 4 veces el 2. Aquí es lo mismo. Cuando uno ve este tipo de multiplicaciones, como que uno de tanto hacerlos, uno dice, bueno, eso es una suma y una diferencia que están multiplicando, entonces da el primer objeto elevado al cuadrado menos el segundo objeto elevado al cuadrado. Entonces simplemente esto se conoce como binomios conjugados. Y funciona muy bien cuando yo voy de izquierda a derecha, como si voy de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, si yo tengo esta escritura, ZW más ZY, pues yo digo, apliquemos factor común Z y el resultado de esto es Z por W más Y. Igualmente, si yo veo Z cuadrado menos W cuadrado, yo digo, bueno, eso es una diferencia de cuadrados, entonces eso se factoriza como Z más W por Z menos W. Entonces, digamos, estas igualdades funcionan de esta forma, que lo que hace uno es hacer las multiplicaciones respectivas y las simplificaciones, o de un lado para el otro, que sería el proceso inverso, que sería el proceso de factorizar. Bueno, entonces tenemos tenemos esta igualdad, esta la conocemos que viene del binomio de Newton o el cuadrado en binomio. Entonces, si tengo Z más W elevado al cuadrado, pues es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero cada vez que yo tenga una expresión como esta, que se conoce como trinomio cuadrado perfecto, pues automáticamente la puedo factorizar o reescribir como este binomio elevado al cuadrado. Bueno, aquí lo mismo, si tengo Z más W por Z más Y, pues yo puedo igual, ¿no? Multiplicar este con este, este con este, este con este, este con este. Luego aplicar un factor común cuando hago Z por Y y W por Z, entonces queda W más Y por Z. Y entonces, pues esto lo puedo reescribir así rápidamente, si es que logro recordar la fórmula. O cada vez que yo tenga esto,
esto se puede factorizar así. Yo no sé si ustedes recuerdan en el colegio, cuando uno ve los casos de factorización, entonces uno ve este trinomio y entonces uno dice, ah, ¿cómo se factoriza esto? No, pues coloqué dos paréntesis, la raíz cuadrada de esto lo llama uno z, este signo más lo coloco acá, este signo creo que lo viene y se coloca acá. Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces vamos a multiplicar, ah, no, mentiras, perdón, creo que colocó z, y ahora empiezo, dos números que multiplicados de en este y que sumados de en este, o si restados de en este, bueno, entonces el mayor acá, el menor acá. O sea, todo ese proceso que uno aprende en el colegio, que sería un trinomio de la forma z cuadrada más z más b, pues viene de esto que son binomios con un término común, ¿sí? Entonces, repito, si estoy acá, yo puedo multiplicar y rápidamente escribir este resultado, o si estoy aquí, entonces dos números que multiplicados den W y que la suma de W más Y, perdón, que el producto de W por Y y la suma de W más Y, o sea, sumados den esto, pues entonces uno pone uno acá y pone el otro acá. Y pues tenemos también el cubo de un binomio, que si ustedes recuerdan el binomio de Newton, pues en el caso de que la potencia es 3, pues sería el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Pues bueno, si ya lo tengo así, lo puedo reescribir así, o si lo tengo así, pues aplico el trinomio y llego acá. Entonces se llaman productos notables, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos algunos otros similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y tengo diferencias de una potencia, cualquiera, ¿sí? Par o impar, no importa. Entonces, eso se factoriza como z menos w por, aquí esto viene como parecido a cuando hacemos el binomio de Newton, solo que todos los coeficientes son unos. Entonces, empezamos con la potencia n-1 de z y vamos disminuyendo una potencia y aumentando las potencias de w. Entonces, aquí me queda w a la 1. Disminuye una potencia de z y w gana una potencia. Entonces aquí me queda w a la 2. Así hasta que se acaban las potencias de z y quedo con n-1 potencias de w. Y cuando hay una suma de potencias, pero con la potencia impar, funciona muy similar. Aquí queda z más w. Tenemos estos, digamos, términos con la misma idea de que vamos disminuyendo las potencias de z, aumentando las de w, pero aquí los signos van alternados. Entonces empezamos en positivo, luego más, luego menos, luego, perdón, más, menos, así sucesivamente, hasta que el último tiene que dar positivo, porque por eso la potencia es impar. En el caso anterior, si ustedes se dan cuenta en la diferencia, pues aquí queda una diferencia, pero luego queda todo positivo, ¿sí? Entonces es muy parecido, pero intercambiando como los papeles de los signos. Aquí queda menos por más y acá los signos pues cambian de ser todos positivos a haber una alternancia de signos. Bueno, y el binomio de Newton, o el teorema del binomio de Newton, que ya lo conocemos, si tengo una potencia enésima, pues yo voy poniendo los sumandos, siempre, digamos, disminuyendo las potencias de z, aumentando las de w, pero aquí los coeficientes son los números combinatorios. ¿Sí? Entonces, este teorema ya lo conocemos. Entonces, toda esta álgebra funciona igual. ¿Por qué funciona igual? Porque la fundamentación de esta álgebra es esta propiedad distributiva. Y como nosotros tenemos la propiedad, bueno, esta propiedad más que la suma y el producto son conmutativos. ¿Sí? Este por sí solo no es suficiente. Pero bueno, como tenemos las mismas propiedades que en los reales respecto a lo que tiene que ver con sumas y productos, pues todo lo que uno aprendió en el colegio de factorizaciones, bueno, y aquí yo anoté algunos, pero no sé, para los que somos muy viejitos, a nosotros nos enseñaban el álgebra con un libro que llamaba el álgebra de Baldor. Y el álgebra de Baldor dividía la factorización en 10 casos más 2 o 3 más que llamaba casos especiales. Bueno, todo eso funciona con números complejos, pues porque al fin y al cabo estos son solamente sumas y productos que se basan en dos cosas. Suma y producto conmutativo y, bueno, yo creo que estoy diciendo cosas muy a la ligera. También, digamos, las inversos, digamos, la existencia de inversos aditivos, inversos multiplicativos, porque, por ejemplo, aquí cuando yo digo, es que z más w menos w por z da 0, pues sí, estoy usando la conmutatividad del producto, pero también estoy usando que este es el inverso aditivo de este. Y entonces eso resulta da 0 y estoy usando que el 0 es el módulo de la
de la operación. Entonces, digamos que todas las 10 propiedades algebraicas, digamos, son importantes para que las factorizaciones o los productos notables funcionen tal cual como funcionan en los números reales. Bueno, esto es más como una especie de paréntesis, como para entender un poco lo que viene. Bueno, entonces, en particular, cuando tenemos polinomios, ¿cierto? Entonces, un polinomio es una escritura como esa que está aquí, ¿sí? Entonces, hay una, digamos, una escritura, una representación algebraica de algo que se llama como si fuera una variable, ¿sí? Que en este caso sería el z. Entonces, tengo potencias de z, entonces z a la n, z a la n menos 1, z a la 1, ¿cierto? Y esos, digamos, escrituras algebraicas de una variable van multiplicadas por unos coeficientes, que digamos lo va a llamar a sub n, que es el que acompaña a la potencia n, a sub n menos 1, el que acompaña a la potencia n menos 1, a sub 1 el que acompaña a la potencia z igual a la 1, y a sub 0 el que acompaña z a la 0. Pero bueno, z a la 0 también es la representación del número 1, y referente cuando multiplico por 1, pues no lo escribimos, ¿sí? Porque 1 es el módulo del producto. Entonces, un polinomio es una escritura como esta que está acá. Solo que ahora, digamos, bueno, z es una expresión algebraica, o sea, es la representación de un elemento en algún conjunto. Este z puede decir, bueno, ahí estoy representando un número natural, o estoy representando un número racional, o estoy representando un número complejo, ¿sí? No importa. Y los coeficientes, perdón, creo que me cambié de pantalla. Y los coeficientes, estos numeritos a su n menos 1, a su 1, a sub 0, se llaman coeficientes, pues también están en el mismo sistema numérico donde yo estoy interpretando esa variable. Entonces, vuelve y juega. Pueden ser naturales, enteros, racionales, reales, complejos, cualquiera de los sistemas numéricos que hemos trabajado. Bueno, en una escritura como esta, bueno, digamos, toda esta escritura se llama un polinomio. El número n se llama, bueno, aquí una cosa importante, este que está aquí no puede ser 0. Porque recuerden que si aquí hubiera un 0, entonces 0 por cualquier cosa da 0 y 0 es el módulo, entonces podríamos borrarlo y no escribirlo, ¿sí? Entonces, si a sub n fuera 0, pues entonces simplemente no lo escribamos, ¿sí? Entonces, simplemente la mayor potencia que podamos observar o que sea observable, pues se identifica con un coeficiente no nulo. Esa parte me la salté, es importantísimo. Bueno, y otra cosa importante, este n es un número natural, bueno, aquí puse el 0 porque para no entrar en esa discusión de si el 0 no es natural, a partir del 0, es decir, no vamos a pensar que este n es un menos 3/4, ni que es un raíz de 2, no, es un número natural o un entero no negativo, para ser más preciso. Bueno, entonces, aquí algunos elementos, y con esto terminamos. N se llama el grado del polinomio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo escrito acá, por ejemplo, no sé, menos raíz de 2, z a la 4 menos i veces z al cubo más 8 quintos menos i que multiplica a z más 1. Entonces, eso que está ahí es un polinomio complejo, pues porque estoy usando en los coeficientes números complejos, ¿cierto? Pero este que está aquí, que es el exponente más alto, ¿sí? Porque aquí este número no es 0. Ese 4 es el que se llama el grado del polinomio. Entonces, este es un polinomio de grado 4. Entonces, el número n se llama o representa el grado del polinomio. Si los coeficientes son todos reales, decimos que el polinomio es real. Ese que yo escribí, pues no era un polinomio real. Pero un polinomio real puede ser, no sé, algo como, por ejemplo, pi veces z al cubo menos raíz de 2. Entonces sería un polinomio real de grado 3, ¿sí? Porque los coeficientes son números reales y en ese caso pues voy a pensar que mi variable z pues también está representando un número real. Si los coeficientes son todos números complejos, pues decimos que el polinomio es un número complejo. Y si este a sub n es el número 1, ese polinomio se dice que es mónico, ¿sí? Entonces, siempre que aquí haya un número 1, decimos que el polinomio es mónico. Mónico en el sentido de que, digamos, su potencia mayor va acompañada del número 1. ¿Sí? Esta es una escritura un poquito más simple, más sencilla.
Bueno, entonces voy a parar con esto. Ya la próxima clase vamos a preguntarnos si los polinomios se pueden factorizar. Vamos a hablar de lo que se llama el teorema del factor, que seguramente en el colegio lo vieron. Y hablamos del teorema fundamental del álgebra y, bueno, factorización de polinomios de grado 2, que son los más sencillos. Sí, teorema fundamental del álgebra. Entonces, digamos que eso es como el que vamos a hacer la próxima clase. Va a estar enmarcado un poco más en el mundo del álgebra, pero vamos a tratar de enlazar un poquito con los números complejos. Bueno, creo que en el chat vi una pregunta acá sobre las raíces enésimas de la unidad. ¿Por qué dividimos el círculo en n partes? Bueno, porque así cada parte, cuando lo eleve a la n, significaría multiplicar por n y voy a obtener otra vez el número 1, ¿sí? Entonces, si usted tiene un círculo, ¿cierto? Y usted quiere números que le baja la potencia 4 en el número 1. Entonces, usted divide en 4 partes para que le quede, por ejemplo, pi medios, que cuando se multiplique por 4 le da 2 pi. O aquí menos, perdón, 2 veces pi medios, para que cuando se multiplique por 4 le dé 2 pi, o sea, le den 2 vueltas. 3 pi medios, para que cuando multiplique por 4 pues le va a dar 6 pi, o sea, 3 vueltas. O sea, la pregunta es, ¿cómo parto yo el círculo para que cada ángulo que esté aquí multiplicado por n vuelva y me dé este punto? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que me dé 2pi, o que me dé 4pi, o que me dé 6pi, o que me dé 8pi, o sea, que den una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, porque siempre el número de vueltas, no importa cuántas de, siempre llego al número 1. Entonces, esa es la razón por la que dividimos el círculo en n partes, para que así cuando yo eleva la potencia del número de partes que yo dividí, siempre voy a llegar al número 1. ¿Sí? Entonces, la idea es que ensayen con algunos ejemplos y ahí van a ver por qué siempre se parte en n partes de... claro, lo que yo hice inicialmente fue decir, bueno, el número 1 lo puedo ver como e a la i por 0, e a la i por 2pi, e a la i por 4pi, e a la i por 6pi, así sucesivamente. Y cada vez que yo divido cada uno de esos ángulos por n, voy obteniendo justamente esa división en n partes del círculo. Esa es, digamos, como la explicación más rápida. Bueno, muchachos, entonces, bueno, feliz inicio de semana a todos. Nos veremos en la próxima clase. Vamos a tratar de continuar con esa mezcla entre álgebra y números complejos. Y bueno, creo que ahí ya finalizamos como esta parte de números complejos. Feliz semana para todos. Vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.